Cada uno define dónde quiere ahorrar, en público o privado. Es que ese no es la molestia que uno tendría, ¿cierto? Vuelvo y te repito, Colpensiones ya lleva casi 70 años, tiene 1.650.000 donde están las mayores pensiones, ¿cierto? Entonces hay que pararle bolas porque eso viene del presupuesto. Pero aquí, en fondos privados que nos dicen, es que los fondos privados apenas tienen 250.000. Lo que tienen es un jurgo de gente pensionándose. ¿Sabe por qué? Porque apenas llevan 30 años. Y básicamente las personas necesitamos entre 32 y 35 años para pensionarnos. Entonces, dentro de esos fondos privados, inclusive hay personas que hicieron el ahorro voluntario y se están pensionando inclusive menos los hombres como a los 57 años, porque hicieron el ahorro voluntario. Entonces, el fondo le reconoce una pensión y ellos negocian, uno negocia. El mínimo se alcanzó para 1.500.000, pero venga, a mí me dicen, es que pensionarme con un mínimo es muy poquito. Pero venga, y si ahorró con un mínimo, ¿cómo se quiere ganar dos? Claro. ¿Cierto? Ahora, haga las cuentas cuánto ahorró de su plata y verá que es que el darle un mínimo a un pensionado, mejor dicho, durante los 35 años, que más o menos se calcula que para uno pensionarse puede vivir 20 años, póngale 15. Pero con lo que usted ahorró durante todo el tiempo, el millón o el salario mínimo que le van a pagar durante 15 años, no los ahorró, porque el resto viene por los rendimientos que producen esos recursos, ¿sí? Y Mario, mire, las cosas hay que vivirlas para contarlas. Le conté la de mi papá. Él no la disfrutó, no tuvo pensión, pero él nunca me dijo, vaya, quítele a otro para que me den mi pensión o mi jubilación, pero ¿por qué si no ahorraste, papi? Él nunca me lo dijo. Y esos son los viejos de nosotros, gente de palabra, ¿sí? Que sabían que con el sudor de su frente tenían que conseguirse el pan, no quitándole a otro y mucho menos estirando la mano. Pero miren lo que pasó con mi hermano Luis Alberto. Mi hermano Luis Alberto, hace 3 años, ahorita en abril 24 cumple 3 añitos, se lo llevó el COVID, y le cuento que cuando lo cogió el COVID, al mes siguiente ya cobraba su primer mes de pensión. O sea, trabajó toda su vida, ya se iba a pensionar, pero no la disfrutó. Lamentablemente. Sí, pero si estuviera vivo seguramente la estuviera disfrutando, pero mi Dios nos llama en el momento que tenga que llamarnos, ¿cierto? Pero ahí no hay que señalar a nadie. Y mi hermano se ahorró, entonces ¿por qué voy a señalar si no? Así quedó el tema, ¿cierto? Entonces tengo esos dos ejemplos, y mi hermano ahorró en fondos privados, por ejemplo. Y entonces él me contaba, oye hermanito, no, ya voy a salir con... eso sí era muy activo, pues seguramente se hubiera retirado de la compañía o en fin, pero me imagino que hubiera seguido trabajando, además tenía era un tipo muy activo, entonces no creo que iba a vivir solo de su pensión, pero ahí tenía su pensión para disfrutarla, y no la disfrutó Mario. Entonces, yo lo que sí sé es que los fondos privados sí están pensionando personas, y entonces llevan 250.000, pero llevamos 30 años de esos fondos. Alguien va a decir, es que ese man es un neoliberal, ese man es un capitalista, ese man es uribista, ese man es duquista, ese man es santista. No, venga, aquí estoy defendiendo a todos los colombianos, a los jóvenes, a los viejos, a los que nos vamos a jubilar, a los jubilados, a todos. Mire qué pasó en Argentina y en Venezuela. Esos jubilados que más o menos, por ponerte un ejemplo, un jubilado en Argentina tenía derecho a $550. ¿Sabe cuánto le pagan hoy? No, $17. Y me dice, por ejemplo, un amigo que tengo allá, ni para pagar el predial. O sea que en este momento él perfectamente puede estar perdiendo su casita, su carrito, porque no le alcanza. ¿Por qué? Porque entonces con ese bendito, ese que llaman el pilar solidario, ¿qué hacen? Entonces cuando trasladan los recursos, claro, dicen que hay una lista de 3 millones de personas para darle ellos le llaman bono pensional, insisto, no se debe llamar bono pensional, ese es un subsidio, es un auxilio, es más, que viene de gobiernos anteriores que lo aumentaron, y aumentenlo, pero del presupuesto. Entonces, cuando llevan los recursos de los fondos privados a Colpensiones, como eso se va a una bolsa, empieza el desangre. Mire que el señor Dusan, ojalá el Congreso entienda que no le vaya a dar esta plata en este momento. Yo no entiendo cómo un sindicalista o cómo los sindicalistas defienden este proyecto, porque se supone que los sindicalistas protegen a los empleados. Y esa plática es de los empleados que toda la vida han trabajado, no del que no trabajó. Por ejemplo, la ministra de Trabajo lo mismo.
Es una persona que defiende a los trabajadores y la reforma laboral y no sé qué, que esa es otra. Con la reforma laboral inclusive van a destruir más piso empresarial. Entonces la informalidad se va, si no a duplicar, a triplicar. Entonces va a ser mucho más difícil para los jóvenes seguir ahorrando en pensiones obligatorias. Pero bueno, ese es otro tema para no revolver. Otro análisis. Claro, porque lo revolveríamos, entonces no perderíamos el foco. Y no es perder el foco, señores congresistas, senadores. La Comisión Séptima y todos ellos deben de ser conscientes de que deben analizar muy bien. Mire, el error que lo decía el ministro de Hacienda, es que si me demuestran que con 1,5 se fondea y no sé qué, entonces no nos va a alcanzar la plata. Ya se dio cuenta, es que él sabe. Por eso el piso de ellos es 3. Porque si mandan menos, pero me dice, es que no nos alcanza y el Estado no tendrá con qué pagar. El Estado somos nosotros, todos los colombianos, no son ustedes. No hablen a título personal, porque es que ustedes no son los que reparten. Ustedes deberán hacer las leyes, pero para beneficio de toda la sociedad. Entonces, cuando él dice que no le va a alcanzar, ahí vienen los tropiezos. Porque entonces, cuando ellos hablan del Fondo Solidario, de los 3 millones, de los 215,000, los 230,000 pesos por persona, pues eso más o menos da unos como 6 billones de pesos mensuales. Más o menos, sí, mensuales, exacto. Correcto, entonces, cuando esa vena abierta se venga, y nadie conoce los listados, ¿no? Porque es lo mismo, cuando los procesos de paz hay unos listados y nadie los conoce, unas ayudas y en fin, y nadie conoce nada. Yo soy inclusive víctima del conflicto, y a nosotros nos declararon víctimas del conflicto y nos iban a dar un recurso vía administrativa. Mario, hoy en día ni lo tenemos. Falleció mi papá, falleció mi hermano, mi mamá ya había fallecido, nos declaramos víctimas del conflicto. ¿Usted cree que nosotros vamos a estar pendientes de esa plática? La familia tomó la decisión, mi hermano costaba mucha más plata mi hermano no costaba plata por lo que le hicieron. Pero bueno, son cosas de mi Dios. Mi Dios es el que se encargará de esas conciencias. Entonces, volviendo al tema de las pensiones, Mario, entonces, cuando él dice que ya no le alcanza, en vez de decir, ya no nos va a alcanzar, porque esto es plural, no debe ser tan personal, ¿no? Pero bueno, son orgullos, egos que llevan ahí adentro y es el lenguaje de ellos. Sí, el lenguaje siempre hablan en primera persona. En primera persona, y es donde se nota el odio, ¿sabes? Yo trabajé en el sector público y notaba que muchos de los funcionarios públicos le tienen rabia, le tienen odio, le tienen como rasquiña al empresario, pero no saben que al empresario le toca levantarse todos los días. Abrir la puerta, a cerrarla, a conseguir para los arriendos, para la nómina, para pagar la pila, para pagar impuestos, para pagarle a bancos. Mire, para salir adelante hay que necesitar los bancos. Mire, los mayores fiadores de este mundo somos los empresarios. Muchas veces la cadena económica la generamos nosotros mismos sin utilizar los bancos, pero muchas veces, si no fuese por los bancos, tampoco tendríamos esa actividad económica. Todo el dinero tiene costos. Por ahí lo dice las Sagradas Escrituras, al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Entonces el dinero tiene que generar riqueza, no miseria. Y mi Dios sabrá en qué momento nos vamos de este mundo y si los designios de vida se cumplen. Pero entonces cuando Él dice que no le alcanza, entonces vuelvo e insisto que no nos alcanzará porque se la gastarán toda. Mire, en Colpensiones, ya yo no sé cuántos ascensos tienen, yo no sé cuántas remodelaciones tienen, o sea, están ensillando el caballo, o tienen la silla y no tienen el caballo. ¿Cómo es que se dice ese dicho? Sencilla el caballo antes de tener. Sí, eso, compran la silla sin tener la bestia. Compran la silla. Eso, entonces, uno ya es montañero y se le olvida ya los dichos de los montañeros, pero bueno, ¿sí? ¿Cómo te parece esa? Entonces, empezaron a gastar un poco de plata porque piensan que la plata le va a llegar. Señores congresistas, ojalá no les llegue. Pónganle fecha en el 2026 y verá que tienen unos problemas financieros con pensiones y la cosa más inmensa. Pero si le dan nuestros recursos, lo único que van a hacer es generar ese caos que generaron en Argentina, Venezuela, Ecuador y otros países. Y es que a las personas que tienen el derecho por haber cumplido un deber, les van a volver su jubilación una miseria. Entonces ya no le van a pagar un mínimo, les van a llegar los 225,000 pesitos. Entonces, toda la vida trabajó para tener su casita y su carrito, y esa platica la necesita para comprar su medicina, para pagar el predial y el rodamiento del carro, y no va a tener platica. Entonces empieza por ahí las expropiaciones y a quitar y tal, y no sé cómo.
es difícil, eso lo están viviendo esos países. Entonces yo pienso que aquí hay que pararle bola, señores congresistas, y si no son los congresistas, pues será la Corte Constitucional, porque eso de constitución no tiene nada. Eso va en contra de los deberes de las personas para tener un derecho. Entonces eso hace parte fundamental, esos derechos adquiridos. Entonces vamos a ver, ojalá en esta propuesta de reforma, que sí sé y soy consciente que hay que hacer una reforma, pero no robándose los ahorros de los fondos privados. Que hay que mirar la edad de pensión, que hay que mirar entonces el piso empresarial, que hay que obligar a las personas a aportar. Hay cuántos independientes en este país que no aportan. Y resulta que pasará el tiempo y cuando le falten las fuerzas, como no ahorró, son el problema de dentro de 30 años. Y hoy están llenos de vida. Y los ve uno en Toyotas Prado y los ve uno en las fincas y todo, pero no aportan. Y entonces en 40 años, cuando ya no les alcancen las fuerzas, ni para pagar predial ni nada, entonces ahí sí, llegará otra vez otro gobierno a decir, hay que hacer los ajustes, porque se preparan para eso, ¿no? Entonces, yo pienso que la culpa de todo esto, ¿o no? Sí, es por política, ¿cierto? Acordémonos que el papá de los fondos privados es César Gaviria Trujillo. Y los que están votando hoy la reforma que está proponiendo el señor Gustavo Petro son los liberales, los congresistas que no estaban en esa época. Pero es que la ignorancia es atrevida. Entonces, como son muchos jóvenes congresistas que están allá, no tienen ni idea de las leyes que hicieron los congresistas de esa época, de sus mismos partidos. Cuando nosotros es que aquí entonces el progresismo y no sé qué, no sé, el progresismo viene de antes también, ¿cierto? Entonces, a señalar que a los más necesitados, pero tenían una vena abierta grandísima. Vuelvo y te repito, Mario, todavía la deuda de los seguros sociales hoy en día es tan grande que es lo mismo que quieren hacer. Como no tienen de dónde sacar para pagar esas pensiones, se quieren ir por la huaca de nosotros. Y eso tiene dueño. Y yo sí voy a defender hasta donde más pueda, si mi Dios, con todo esto que yo hago del tema de las pensiones, es defendiendo a los trabajadores. Porque mire, vuelvo y le repito, ese señor Luis Carlos Sarmiento, o un magistrado, o un expresidente, a él no le va a importar defender eso. Pero la persona que se gana 2 salarios mínimos, esa persona nadie la escucha. Entonces pasado mañana se iba a jubilar con el 85%, póngale el 80%, de 2 salarios mínimos son 1.800.000. Y le van a llegar en 5 años, entonces 220.000 pesos, porque se petaquearon los ahorros de la señora, o del joven, o de la señora, sí, de los pensionados, de los jubilados. No, aquí tenemos que defender, así como defendemos el empleo que generamos los empresarios, tenemos que defender los ahorros, porque es que nosotros los empresarios les descontamos la plata, no se la damos por el trabajo que nos hacen. Por obligación la ley nos dice que tenemos que descontarle una parte, ¿cierto? Y fuera de eso, al empleado también hay que descontarle otra parte. O sea que el empleado hace doble esfuerzo, una que le descontamos a él y una que le descontamos vía la empresa, ¿cierto? Pero ojo, el empresario no regala nada. Eso es carreta. Una cosa es la solidaridad por fuera como personas, pero los empresarios, cuando nosotros aportamos, descontamos al empleado y que la empresa tiene que aportar a la seguridad social de la persona, todo eso lo metemos al costo del producto, porque ningún empresario trabaja para perder plata. La dinámica económica no permite eso. Por eso es la rabia de pronto del empleado público contra el empresario. Porque no entienden, no saben generar su propia riqueza, no saben generar, solamente saben que van a trabajar a una oficina y reciben su salario, pero no saben el costo que tiene eso. Entonces el empresario no regala nada, eso va al costo. ¿Y quién lo paga? Mario, lo pagas tú, lo pago yo, lo paga cualquiera, lo paga un empleado público, un privado, todos lo pagamos. Aquí no hay nada regalado. Producir esa energía vale plata. Es que detrás de esta lamparita, Mario, hay 50.000 manos de obra. El que hace el cablecito, el que monta el bombillito, el que prende el bombillito, el que hace la pilita, el que hace... Todo tiene un costo. Entonces, yo creo que para cerrar, Mario, si te parece, o si tienes alguna otra pregunta, ni me ha faltado, yo pienso que ahí los congresistas tienen que estar muy atentos, que analicen el tema, que aquí no es destruyendo el mercado de capitales, porque si destruyen el mercado de capitales, que son nuestros ahorros de los fondos privados, van a destruir mucha economía, van a generar un desempleo que ya lo vivieron los venezolanos, los argentinos, los ecuatorianos.
y vuelve y hágale, y vuelve e inicie, así como lo dijo el presidente Milei. Nos va a costar, claro, si les destruyeron la economía, es que eran las más fuertes. Venezuela, hace 10 años, 15 años, cómo los colombianos les vendíamos a los venezolanos porque tenían en una economía, pero que vivía el petróleo riquísima. Y aquí solamente hablan de crecimiento, de crecimiento y de crecimiento. Venga, hay que crecer en abundancia, no en miseria. ¿Cuál de crecer? Yo entiendo que ustedes tienen una política, un sistema diferente, pero construyan sobre lo construido. Miremos de dónde entonces se saca el vía presupuesto todas esas falencias que tiene Colpensiones, y miremos cómo se analizan esos subsidios de las grandes pensiones. Por ahí había una ley que no se podía pasar de 25 y uno lee por ahí, no, que ya están otra vez en 32. Entonces, ¿para qué se hacen las leyes? Yo sé que hay derechos adquiridos, pero de ahí para allá, entonces, ¿a cuánto le pusieron el tate quieto? Y entonces hay que reconocer vía tutelas y vía no sé qué. Me parece la tutela espectacular, pero que sean coherentes. No pueden estar al traste con los menos favorecidos. Señores sindicalistas, ustedes tienen que defender a los trabajadores, a los que aportaron. Díganle al Estado que le den a aquellos el bono, el subsidio. El bono solidario no es pensional, no es bono pensional, es bono solidario. Todos esos subsidios, congresistas, sindicalistas, la ministra de Trabajo, todos esos ministros, hay que decir al gobierno que eso se tiene que manejar a través del presupuesto. Es más, el presidente, hace 20 días con bombos y platillos por allá en un balcón, diciendo que ya había conseguido el subsidio, dijo bono pensional para los mayores de 80 años, creo. Pues, presidente, si ya consiguió para los mayores de 80, si ya sabía que había una platica por allá en el Ministerio de Trabajo, si había una platica en Colpensiones, y si había una platica en el presupuesto nacional, pues así tiene que ser todos, pero no en los fondos privados, es del presupuesto. Entonces no le diga bono pensional, eso es un bono de auxilio, un bono de subsidio, que es del presupuesto de todos. Hágalo así, y verá que todos vivimos mejor y todos vivimos en abundancia, y nadie se siente golpeado, y dejamos ese odio de clases. Pero es que aquí ya hay clases de odios entre la persona que no hizo nada en su vida laboral contra un trabajador de un salario mínimo. Valiente odio de clases. Pues odíense entre ustedes por allá que ya tienen todo garantizado, pero déjenos aquí los que tenemos que trabajar todos los días para construir familia, para creer en Dios, déjenos tranquilos. Ahora, con el cuentico de esa palabrita, es que el sistema macroeconómico nos afecta a todos, a la microeconomía, ahí le pega durísimo. Entonces, el llamado es para todos los pensionados, los jubilados, los que se vienen por pensionar, jóvenes, es con ustedes. En 40 años les van a aparecer el mismo problema. Es que yo también fui joven como ustedes. Y a mí sí, desde hace 40 años estoy aportando. Y seguramente con el proceso de transición a mí no me va a golpear, pero sí pienso en mis generaciones. Ya, abril 61 años, en un año 62. Ya cumplí mi edad de pensión, ya tengo que hacer las vueltas con los fondos privados que estoy para que me den mi pensión. Entonces a mí no me va a golpear, pero en 5 años mi pensión y la de mis generaciones se van a ver golpeadas. Porque si es con esa metodología, ténganlo por seguro, que aquí lo único que van a repartir es miseria y estar con la plata tirada en el piso, como le pasó a nuestros vecinos. Entonces, Mario, es esa la postura que ojalá los congresistas tengan claro de que la reforma pensional con el bono, con el pilar solidario, no es el camino. No es el camino. Aquí hicimos obras de infraestructura, por ejemplo, cuando mencionaban el puente del Chirajara. Entonces, ¿qué es que esto es de los banqueros y esto del puente del Chirajara se cayó? Venga, los fondos privados recuperaron la plata, recuperaron sus intereses. Pero los fondos privados no perdieron esa plata y al contratista le toca responder por ese puente. Pero sus ahorros están asegurados, lo que no pasaría si se los llevan a Colpensiones. Ese es el tema, Mario. Don José Miguel, muchas gracias. Realmente ese es un tema que se necesita horas de análisis y yo creo que lo vamos a hacer mañana. Tenemos el debate, mañana se va a hacer el debate. Yo creo que ya después de lo que suceda mañana podemos hacer otro análisis.
para revisar más o menos qué fue lo que sucedió el día de mañana, pero creo que con lo que tuvimos ahora, a la gente le va a quedar muy claro lo que está sucediendo actualmente con el Mario, un llamado a Marta Peralta, la presidenta de la Comisión Séptima. O sea, en entrevista con Yamid era que iba a ayudar a los más viejitos y que eso salía del presupuesto. Al menos analicen cómo es el tema. Eso no es así de sencillo. Eso no era por el presupuesto. Es que quieren llevar la plata de los fondos privados al presupuesto. Y ahí es donde hacen el daño. Entonces, miremos, ayudemos, claro, pero es a través del presupuesto, así como consiguió el presidente la plata para los mayores de 80 años. Que busquen, que esculquen. Plata de la corrupción, ¿dónde está? No dijeron pues que iban a recuperar plata de la corrupción, que el Contralor hace 4 años dijo que eran 50 billones de pesos. ¿Y dónde está la platica? ¿Dónde está ya la platica de los carrotanques, de los pasaportes, no sé qué? O sea, para unas sí y para otras no. Entonces venden el cambio de que vamos a luchar contra la corrupción, pero sigue la corrupción. No, no debería de ser así. Yo creo que tiene que haber una coherencia, y si hay, ya que pasamos ahorita y felices Pascuas, si estamos coherentes con creer en Dios, hombre, no le hagan a nadie lo que no les quieran que les hagan. No se roben la plática de los fondos privados. Eso no se debe hacer. Hay mucha gente trabajadora en este país que ha dado mucho por su país. José Miguel, muchas gracias. Aquí vamos a estar en otras mesas de trabajo con más analistas revisando y analizando todo este tema, la reforma a la pensión y la reforma al trabajo también, que es otro análisis que tenemos que hacer. Y acá estaremos con usted para que usted nos... Y en esa reforma laboral, venga, Mario, pasemos porque hay mucho para hablar. O sea, eso, mejor dicho, entre más... se le dan a uno muchas ideas, ¿cierto? Pero, por ejemplo, en la reforma laboral, si esa reforma pasa así, no va a haber ni pensional, ni salud, ni nada, porque el piso empresarial se va a caer. Van a generar demasiada informalidad. El poquito trabajo formal que hay, se va a ir a la informalidad. Y ahí sí no, y no hay Estado que aguante. A ustedes les encanta un país burocrático, un país que solamente vive del servicio público, pero sin empleo, sin empresas. No, deben dejar esa inquietud, como esa malversación contra el empresario. El empresario lo único que hace también es generar. Claro que el empresario se enriquece espiritualmente, económicamente, sensiblemente, solidariamente. ¿Cuál es la envidia? Sálganse de allá del curubito suyo y produzcan un empleo a ver cómo les va. Esto no es fácil. Esto a todos nos toca de nuestro lado. Entonces sí, Mario, esperemos, porque si no esto se alarga más y vuelve y tomamos el tema y hablamos de 20 reformas. Lo que sí es que esto ya tiene un cálculo, que cada 40 años quieren hacer una reforma, pero no pueden hacerla, es petaqueándose, democratizando o robando de nuestros ahorros privados. Don José Miguel, muchas gracias. Mario. Gracias por esta compañía, y a todos ustedes, muchas gracias por un nuevo programa, por estar acompañándonos en este análisis. Más adelante vamos a tener mucho más de este tipo de conversaciones con don José Miguel, y vamos a estar revisando también otros temas más a detalle. Muchas gracias a todos ustedes y nos vemos en una próxima ocasión.